y esos componentes que tiene. ¿Qué cualidades tiene y qué componentes? Porque tiene, ¿por qué es tan bueno el vino? El vino es un elemento que tiene más de 200 sustancias. Por tanto, vamos a hablar de aquellas que nos interesan desde el punto de vista de la prevención cardiovascular. Es decir, que desde un punto de vista analítico, el vino tiene muchos componentes de muchísimo interés. Tiene ácidos orgánicos, tiene fundamentalmente etanol, pero lo que nos interesa son lo que se llaman compuestos fenólicos. Y dentro de los compuestos fenólicos, un grupo muy importante que es los compuestos flavonoides. Y dentro de los compuestos flavonoides, la molécula estrella por excelencia es el resveratrol. Es decir, que queda muy bien la palabra en el sentido de que cuando uno consume vino y se lo dan en prevención cardiovascular, le inducen a ese consumo regular de vino, dice, no, es que es muy bueno porque tiene una sustancia que se llama resveratrol, que en definitiva no es más que un compuesto fenólico y un compuesto flavonoide. Es decir, que esa es, por decirlo de alguna manera, la molécula estrella. Tengo que indicar en este momento que el resveratrol es una sustancia que está en mucha más cantidad en los vinos tintos que en los vinos blancos. Eso hace que el consejo dietético desde el punto de vista de la prevención cardiovascular pase por el vino tinto y no por el vino blanco, pero no porque el vino blanco no sea bueno, que lo es en sí mismo, y además las personas muy entendidas en cata y en maridajes saben que hay determinados platos de la gastronomía española en la que le va más un vino blanco que un vino tinto, pero desde el punto de vista de la salud y por tanto de la prevención cardiovascular, que es un poco el centro de este programa, pues siempre se habla de vinos tintos. La razón, porque tiene mucha más sustancia resveratrol que los vinos blancos. Y las cantidades, porque de las calidades aquí en la tierra del vino no vamos a hablar, no le vamos a comprometer, pero las cantidades aconsejables, ¿cuándo es bueno tomar vino? ¿Quién es bueno que lo tome? Bueno, ¿y en qué cantidades? Vamos a ver, en principio el vino es una bebida para adultos, no debe ser consumido, por supuesto, ni por niñas, ni por niños, ni por mujeres embarazadas, pero hablando de cantidades, los estudios y las investigaciones, que hay muchos investigadores que en estos momentos están trabajando en el vino y que demuestran interés, por ejemplo el propio Valentín Fuster, es decir, hay muchas personas que trabajan en este tema, sobre todo en la acción que pueda tener esta sustancia a nivel arterial fundamentalmente, ¿no? Entonces, las cantidades de las que hablamos básicamente son diferentes si es hombre o si es mujer, pero estamos hablando más o menos de unos 30 gramos día de alcohol para los hombres y unos 20 gramos día alcohol para las mujeres. Eso traducido en vasos viene a representar unos 2 vasos para las mujeres y 3 vasos para los hombres. Hemos de tener en cuenta que una botella de vino de 75 centímetros cúbicos tiene 72 gramos de alcohol, es decir, que media botella vendría a representar lo que podría consumir un hombre de una estatura más o menos de unos 70, de 80 kilos de peso, etcétera, ¿no? Siempre hay una variabilidad, como en todo, es decir, en nutrición es muy difícil hacer un consejo dietético en términos de cantidades a la población. Para la población existen las guías alimentarias como esta que os he comentado antes, que ha salido ahora últimamente, en el que lo que se recomienda a la población son frecuencias de consumo. Evidentemente uno no puede decirle consuma usted 30 gramos de arroz o 25, porque entonces crearíamos confusión en la población. El mensaje a la población tiene que ser a través de las guías alimentarias, de la pirámide alimentaria o de la rueda de los alimentos, y en este caso en el vino está en la base de la pirámide, que dice consúmalo regularmente con moderación, y pasa por esas cantidades. Evidentemente, si una persona tiene más peso o más talla, podrá consumir algo más, pero siempre marcado por la moderación. Y siempre suponemos que el vino tiene que estar acompañado, o sea, que no es no es un nutriente aislado, o sea, que si se toma solo y en determinados momentos Bueno, desde el punto de vista nutricional, como he dicho antes, tiene muchas sustancias, pero evidentemente también tiene hierro, tiene micronutrientes, pero a nadie se nos ocurre recomendar el vino para una persona que tenga anemia, es decir, aunque tenga hierro. Es decir, que lo que más nos interesa desde el punto de vista de la prevención es el resveratrol y desde luego el valor calórico, porque una cosa muy importante y que a veces no lo tenemos en cuenta es la ingesta de un vaso de vino supone un valor calórico
calórico, que muchas veces no lo tenemos en cuenta, y eso sí que es importante cuando vamos de vinos o de tazas. Parece que no consumimos nada, y sí que consumimos, y consumimos un alto valor calórico, a veces calorías vacías porque no tiene un contenido nutricional interesante. Por eso las personas que tienen el problema de alcoholismo son personas que realmente tienen un alto grado de desnutrición, porque tienen un aporte calórico suficiente para mantener su actividad diaria, pero sin embargo tienen un aporte nutricional en cuanto a micronutrientes escasísimo, porque realmente la aportación del vino pasa fundamentalmente por el valor calórico, y luego el añadido como alimento funcional, como sustancia interesante, es por este contenido en estos compuestos fenólicos, que me gustaría comentarle a nuestros telespectadores las funciones fundamentalmente del resveratrol, porque hay muchísimas investigaciones. En cualquier caso, quiero resaltar que el hablar ahora del vino no es oportunista. Hemos de tener en cuenta que desde el año 79, Leyer y colaboradores hicieron un estudio, en concreto la Organización Mundial de la Salud, en la que dividían Europa en tres zonas, en las que había una tasa de morbimortalidad menor en la población mediterránea, mientras que las tasas de morbimortalidad eran mayores en los países del norte o en los del centro, que eran grandes consumidores de cerveza. Entonces chocaba mucho el por qué, por ejemplo, la población francesa, que era muy consumidora de grasas saturadas que, como todos sabemos, elevan mucho el nivel de colesterol y por tanto tiene un mayor riesgo de cardiopatías isquémicas, sin embargo tenían una menor tasa de morbimortalidad. Es lo que se denominó la paradoja francesa. ¿Por qué grandes consumidores de grasas saturadas tenían una menor tasa de morbimortalidad? Y esto era muy sencillo de explicar. Era porque los franceses, además de consumir grasas saturadas, consumían vino que tenía una gran cantidad de antioxidantes, que de alguna manera lo que hacía era contrarrestar el efecto de la oxidación que se podía producir. Porque hemos de tener en cuenta que una de las causas de morbimortalidad en nuestro país es la cardiopatía isquémica después de los accidentes de circulación. Entonces, todos los alimentos que sean interesantes desde el punto de vista de la prevención cardiovascular, interesa resaltarlo. Evidentemente, los pilares de la dieta mediterránea no solamente es el vino, también es el aceite de oliva, son los cereales, pero que es importante que se sepa que el vino en estos momentos tiene un alto interés desde el punto de vista de la prevención cardiovascular. Me gustaría, si me permites, resaltar tres aspectos importantes desde el punto de vista metabólico de por qué tiene tanto interés el vino desde el punto de vista de la salud y sobre todo de la salud cardiovascular. Primero, y son efectos sumativos, sube las HDL colesterol, es decir, que nos aumenta el colesterol bueno. Es decir, que cualquier elemento que ayude o contribuya a subir los niveles de HDL, mejor. Ahora se están hablando de otros muchos alimentos, del aceite de oliva, de los fitoestrógenos en determinadas margarinas. Bueno, pues este es uno de los puntos importantes. Después, aumenta los antioxidantes plasmáticos, que claro, a lo mejor a la población en general le puede resultar raro, pero de manera muy sencilla quiero explicar que en realidad nos morimos por el propio oxígeno que nos está dando vida. Es decir, que durante nuestro metabolismo celular se están produciendo continuamente unas sustancias que se llaman radicales libres, que las mujeres sabemos muy bien porque las cremas antienvejecimiento son antirradicales libres. Bueno, pues esos radicales libres dañan la célula, envejecen la célula. Bueno, pues cuantos más alimentos consumamos que tengan antioxidantes, que ejerzan una acción que contrarreste la de los radicales libres, mejor. Luego, cuantos más alimentos consumamos con antioxidantes, mejor. El vino es uno de ellos, no debemos olvidar las frutas, las verduras, el aceite de oliva. Es decir, que forma parte de un todo. Y desde luego se están haciendo estudios muy interesantes en prevención del cáncer, antimutagénico, y se están haciendo estudios también de la enfermedad de Alzheimer. Son estudios, algunos se han demostrado in vitro, pero realmente en humanos todavía no se han demostrado. Pero básicamente, por resumirlo de alguna manera, aumenta las HDL colesterol,
el colesterol bueno lo aumenta, y por otro lado aumenta los antioxidantes plasmáticos, es decir, contrarresta el efecto de la oxidación biológica. Dos factores importantes, además de muchos más, ¿no? Pero estos dijéramos que son los más importantes, creo que para los telespectadores.